Qué placer estar de nuevo en sus hogares con un programa más de esta semana. Dentro de 20 años, Costa Rica tendrá cerca de 1 millón de adultos y el entorno social, económico y de salud será absolutamente distinto. Entonces surge una pregunta lógica y evidente. ¿Qué hago para lograr un envejecimiento activo y saludable? Este programa realmente va a ser muy interesante y muy importante que usted le ponga toda la atención del caso. Voy a presentar a mis invitados del día de hoy e iremos desarrollando una temática de primer nivel para todo el mundo. Le doy la bienvenida a la doctora Vilma García Camacho, coordinadora del programa de adulto mayor. También al doctor Carlos Luis Alpizar Quesada, geriatra y gerontólogo, y a la doctora Fanny Chávez Vargas, geriatra y gerontóloga. Estos tres grandes especialistas estarán en el programa de esta semana. Uno a veces tiene gratas oportunidades. Hoy es una de estas. Hablaba con la doctora Vilma y con la doctora Fanny sobre uno de los personajes que están compartiendo la mesa el día de hoy y es el doctor Carlos Luis Alpizar Quesada. Él, a quienes todos los geriatras de este país le dicen el maestro, es un hombre que podemos reconocerlo como el padre de la geriatría en este país. Un hombre que a fuerza de echarse sobre sus espaldas escoba, limpiapisos y todo lo demás, incluso va y se mete en lo que hoy conocemos el Blanco Cervantes cuando se dedicaba a otras cosas y comienza a desarrollar lo que con mucha visión será uno de los aportes más importantes que la historia le va a reconocer a él. Y yo tengo que decirlo de esta manera porque la misma doctora Vilma me dijo, Alan, es justo y es propio hacerlo. ¿Cierto, doctora? Cierto, así es. Es una gran motivación para nosotros como geriatras y siendo de la tercera generación de geriatras haber tenido a un profesor de la talla del doctor Alpizar como maestro, porque aparte de maestro también es apá de cariño en el sentido de que no es una figura lejana, es una figura cercana que se identificaba con nosotros los estudiantes y lo que era más importante es que nos obligaba de una manera empática a ponernos en los zapatos de los pacientes, de las personas mayores que tenían un problema de salud o una necesidad y que iban a requerir de nuestra atención. Entonces yo eso lo tengo muy, muy grabado a fuego en mi mente y en mi corazón y un reconocimiento al doctor y un abrazo y el cariño de siempre. Doña Fanny. Realmente creo que Vilma lo dijo todo. Yo desde que vi que iba a compartir la mesa, para mí es un gran honor, porque el apoyo, la mística, el compromiso, el siempre tratar de ver el bosque, no solamente el árbol con los grandes síndromes geriátricos y hacer valoraciones integrales de cada uno de los individuos que en algún momento pues todos tenemos que atender, incluso ir fomentando hábitos sanos en nuestro proceso de envejecimiento, se lo debemos muchas veces al doctor y que siempre nos está dando la espinita de estar estudiando, de estar valorando, de no irnos con la primera sino ver, porque realmente a veces una opinión no es la generalidad. Y en este programa él nos sorprende con algo más, porque nos trae su primer libro, Joven por Siempre. Es este libro que el doctor nos pone en nuestras manos y tengo que decirlo que voy con mucha alegría, ¿verdad?, a leerlo de manera inmediata. Doctor, yo sé que usted nos esperaba a este inicio porque usted venía a hablar qué hago para lograr un envejecimiento activo y saludable, pero honor a quien honor merece y eso siempre hay que hacerlo, hay que reconocerlo. Gracias por todos sus aportes y yo tengo que iniciar haciéndole la pregunta directa a usted para que podamos entrar en el tema. Cuando uno habla, doctor, ¿qué hago para lograr un envejecimiento activo y saludable? La pregunta es, ¿por dónde empiezo? Eso es importantísimo. De nada sirve vivir unos años con dinero, con esfuerzo y con trabajo, si la última parte de la vida es cuando se comienza a sufrir, y eso no debe ser así. Schopenhauer dijo que los únicos animales
que invierten la primera mitad de la vida produciendo dinero tienen o tenemos que invertir el dinero ganado en la segunda mitad para medio vivir. Lo cierto es que tiene aristas donde podemos actuar en el proceso de envejecimiento y eso requiere un conocimiento. En la vida nosotros hacemos acciones para lo cual no estamos muy bien preparados. ¿Estuvo bien preparado usted cuando se casó con su señora? Probablemente no. Cuando nació el primer hijo, probablemente no. Y así en la vida hemos caminado con pasos llevados por la turbulencia de las aguas, hasta que llega un momento y diciendo, no, esto no puede estar así. Ver un amigo que comienza, compañero de colegio, inteligente, y que con el paso de los años comienza a ver, yo me dice, pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué este señor envejeció tanto? Y eso es lo que se ve por fuera, que no es lo mismo el envejecimiento externo que el envejecimiento interno. No hay envejecimientos que son un número de años, es un envejecimiento cronológico, que eso no tiene importancia. Está ganando hoy una maratónica, un viejito de 106 años en esa cosa. Eso es envejecimiento cronológico. Pero esa persona mayor o ese viejito, y viejito lo digo con cariño, porque es una palabra que se fue dejando y que tiene raíces importantes. Viejo viene del latín vetulus, vetulus que ha vivido muchos años. Y para vivir muchos años hay que tener una genética buena y hay que tener una manera de actuar. Pues bien, yo lo que pienso es que el mensaje que yo quisiera dejarles hoy es que podemos ser unas personas mayores, saludables, llenas de vida. Tener un buen corazón nos da muchos años, como dijo Benjamin Fuster, pero tener una vida saludable y alegre la da el cerebro. Benjamin Fuster. Doctora, ¿por dónde empezamos? Bueno, siguiendo la línea que inició el doctor Alpizar, el proceso de envejecimiento es dinámico. O sea, empezamos a envejecer desde que nacemos y realmente lo que implica es un proceso de adaptación al medio. Nos vamos adaptando con más o menos capacidades dependiendo de los hábitos que vayamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. ¿Cuándo empezar a prepararnos para la vejez? Yo creo que desde que somos niños. Desde que estamos en el útero materno, cuando esa mujer se prepara para su embarazo y se nutre adecuadamente y tiene un buen ambiente durante el embarazo, ese niño va a tener una mayor capacidad de desarrollarse adecuadamente, ¿verdad? Y en el transcurso de ese proceso de vida, lo que por la experiencia y lo que uno va estudiando, pero viendo también, lo más importante es hacer esa concientización interna de que ya hoy puedo llegar a vivir 90 años, ¿cómo quiero vivirlos? O puedo llegar a los 100, ¿cómo quiero vivirlos? El doctor mencionaba hace un ratito lo que es la edad cronológica. O sea, en este país uno es adulto mayor cuando cumple 65 años, por ley. Pero el envejecimiento se retrasa o se expresa más o menos dependiendo de cómo esa persona ha vivido a lo largo de su vida. Entonces, ¿en qué momento me preparo? Entre más temprano mejor, pero en el momento en que hago conciencia de cómo quiero vivir mi vejez, qué hábitos tengo que reforzar positivos y qué hábitos negativos tengo que dejar, en ese momento vale la pena hacer ese alto en el camino y enfocarse en esa etapa de vida. Hacer conciencia, doctora Chávez, dice la doctora Vilma, hay que hacer conciencia, hay que entender que la etapa está llegando. A veces nos da temor eso. Claro que sí. Pero siguiendo la línea que nos ponía el maestro y la doctora, uno se queda muchas veces también pensando en esta parte de la cuestión integral y de un continuo en la vida. Entonces, cuando uno piensa o una piensa en vejez, uno no puede sentir que vamos después de los 65, como así lo dicen las leyes, si no es un continuo, desde que nacemos, como lo decía la doctora, en todas las diferentes etapas que nos van formando y van haciendo nuestra historia.
realmente los hábitos, como no somos lobos esteparios, ¿verdad?, sino que somos seres sociales, entonces muchas veces nos va marcando también en un consenso la parte social, ¿verdad?, cómo nos vamos midiendo, cómo vamos actuando, cómo vamos involucrando a nuestra familia, a nuestros amigos. Entonces es ir tomando en cuenta las cuestiones del ejercicio, las cuestiones de la alimentación, las cuestiones incluso hasta culturales, el aprender. Nunca hay un tiempo para dejar de aprender, siempre podemos estar aprendiendo, y aquellos que aún no tienen la conciencia, pues ir inculcando el hábito, ¿verdad?, y la modalidad, porque a veces pienso que el tomar conciencia también puede ser una cuestión hasta filosófica. Si nos viéramos en este mundo que es tan consumista, muchas veces el envejecer con calidad no es una prioridad y nos va llevando muchas veces el tiempo, ¿verdad? Y no tenemos esta forma de ir vinculándonos. Yo creo que para envejecer con calidad implica mucho la parte de la resiliencia, el vínculo, el tener conciencia en buenos hábitos y incluso hasta el mismo amor propio. Usted me pone la mesa junto con lo que me dicen los demás doctores para el segundo segmento. El estilo de vida. O sea, ¿cómo es eso? Y cómo llegó un momento en el que me miro al espejo y digo, ok, estoy entrando en una etapa distinta de mi vida. ¿Cómo debo asumir eso? ¿Y cuáles son los retos a los que me enfrento? Venimos con eso. Hoy estamos hablando qué hago para lograr un envejecimiento activo y saludable con 3 connotados médicos. Vamos a una pausa y venimos con más. Estamos hablando de un tema apasionante. ¿Qué hago para lograr un envejecimiento activo y saludable? Decíamos en el corte anterior de que es importante tener una vida integral. Y yo hablaba y preguntaba sobre ese momento y esa realidad en la que se mira uno al espejo y dice, bueno, pareciera que estoy entrando en una etapa distinta. Esto asusta mucho a mucha gente, ¿verdad? Se cuestiona porque uno siente, o sea, hace ese amarre entre estoy entrando a la vejez y ya esto me suena que se me acabó, ¿verdad? Sin embargo, es un momento también lleno de oportunidades. Sí. ¿Cómo enfrentamos ese momento, doctor? ¿Cómo le entramos? Primero viéndolo como una oportunidad. Vas a tener el tiempo que siempre quisiste tener. Hay que aprender para invertirlo bien. Vas a disfrutar tu familia, vas a disfrutar tus amigos, no te vas a meter en la casa. Si uno quiere envejecer bien, ve lo que hay que hacer. Cosas sencillísimas. Dormir bien. El peor negocio que hay en la salud es robarle horas al sueño. Dormir bien, sobre todo las primeras horas. Eso tiene muchas ramas y habrá gente que está pensando, bueno, ¿y si yo no duermo bien, doctor? Porque la cantidad de problemas del sueño es enorme. Y si yo tomo medicinas, entonces ese sueño que me provocan las medicinas, el sueño será eficiente, probablemente no. Los problemas del sueño, que será para hablar muy largo, pero sí hay que dormir bien las primeras horas del sueño, acostarse a 1 hora, levantarse a 1 hora, disfrutar y corregir los factores que no permitan dormir bien. Incluso hay un capítulo entero que se llama higiene del sueño, que es lo primero que hay que hacer. Dormir bien, comer bien. Hay tóxicos que no es hartarse, ¿verdad? Que no es hartarse y que no, por ejemplo, hay tóxicos que la gente se asusta cuando uno les dice los azúcares refinados, todos hacen daño. Y la gente lo conoce muy bien, que cuando hacen miel de toronja o miel de chiverre,
cogen el día siguiente el pedazo de toronja, lo doblan, no pasa nada. Después de que lo pasan por la miel o por el dulce y el día siguiente coges el mismo pedacito, Se quiebra. Eso le pasa a las arterias tuyas cuando el azúcar sube mucho. Interesante. Dios fue un extraordinario arquitecto. Las arterias tienen rueditas de colágeno, para decirlo bonito, líneas verticales y líneas de diferente. ¿Por qué tienen que estar batiendo 80, 60 veces por minuto? Y entonces se viene el cansancio material. Cuando el azúcar se mete en esa sustancia que se llama colágeno, entonces se rompe y se viene un cansancio material, comienza a meterse el colesterol en esas partecitas donde no tiene que estar, debajo de la íntima de las arterias, vienen unos glóbulos blancos a pelear encontrando una sustancia que no está, y se establece un proceso inflamatorio, el azúcar. Y todos los azúcares son dañinos, son menos malos los azúcares que se consumen con fibra, como las consume no es lo mismo 10 gramos de azúcar de mesa que 10 gramos de fruta en una fruta, porque la fruta tiene fibra, entonces el páncreas no tiene que producir una cantidad enorme de insulina, eso se va haciendo poco a poco. Entonces, caminar, a nosotros no nos hicieron para andar en carro, no nos hicieron para moto. Probablemente, yo a veces les decía, yo no sé si se acordarán ustedes, que cuando en un examen se les preguntara algo, que un tratamiento que si no sabían, comenzaran a escribir del ejercicio físico para que les venía la idea. Porque claro, hay situaciones que no se pueden decir, le vas a poner a caminar a un paciente con un infarto, con una embolia, con una arritmia, pues lo que matás. Eso es el caso. Pero si vas haciendo ejercicio, el ejercicio es una maravilla. ¿Cuánto ejercicio? Por lo menos 2 horas y media por semana. ¿Hay que hacerlo muy fuerte? No. El ejercicio muy fuerte produce radicales libres cuando se hace intensamente. El primer libro que publicó Gordon, la gente murió de ese grupo de linfomas, porque producía muchos radicales libres. Pero si uno va a caminar por un parque con su esposa, con los hijos, disfrutando, recibiendo ese aire agradable que pega en la cara, eso tiene una cantidad antiestrés. Nosotros nos morimos porque hay unas glandulitas en las suprarrenales y que producen mucho cortisol, y el cortisol que nos salva la vida cuando tenemos un estrés es el que nos mata cuando se hace mucho tiempo. Y entonces hacer ejercicio, comer bien, dormir bien, reírse, aprender a tocar un instrumento, hacer cosas nuevas, es importantísimo, es como el cerebro se recrea. Y hay una serie de cosas que... Al final esto me lleva, doctor, también a definir, doctoras, de que a esa edad hay que tener nuevos propósitos. Claro. Ah, sí. ¿Verdad? O sea, Sí. ¿cómo crea uno nuevos propósitos? Porque si no, se lo come el susto y el miedo. Sí. Yo quiero recordar acá un refrán que aprendí precisamente del doctor Alpizar para cuando le preguntaban cuál era la fuente de la eterna juventud. Y decía, poca cama, poco plato, muchas horas de zapato. O sea, la vida es actividad, hay que estarse moviendo constantemente, actividad física, ejercicio. Y el aprendizaje es, en cierta manera, movimiento también del cerebro, ¿verdad? Entonces, es muy importante porque cuando estamos en edad productiva, estamos inmersos en un oficio técnico, en una profesión, en una dinámica de trabajo, y se nos olvida hacer otras cosas. Entonces, muchas veces esa relación familiar, los amigos los descuidamos, la familia la descuidamos, incluso a nosotros mismos. O sea, volver a socializar es importante. Socializar es súper importante para que uno se mantenga joven y saludable. Sí. Socializar implica compartir, implica ser útil para otras personas, entonces trasciende lo que es la dimensión meramente corporal y viene la parte espiritual. Y no estoy hablando de religiosidad, sino de la parte espiritual, de sentirse bien con uno mismo por haber dado y haber compartido con los demás. El ejercicio, la alimentación saludable, o sea,
¿cuál es el mejor plato de comida? La paleta de colores, dice un pintor. O sea, la comida, los diferentes alimentos que se reflejan según los colores, ¿verdad? Los diferentes grupos de alimentos. Y ya específicamente en el proyecto de vida, aprender, no tener miedo a aprender a hacer otras cosas. Yo ya estoy pensando, a mí me faltan unos 6 añitos para jubilarme, un poquito más ahí. Entonces ya estoy haciendo mis planes paralelos, ¿verdad? ¿Qué quiero hacer? ¿A qué quiero dedicarme? ¿Me gustaría estudiar otra carrera? ¿O no? ¿Me gustaría hacer voluntariado? Quiero aprender a pintar. Ha sido una de las cosas que en mi vida he postergado por mucho tiempo. Le contaba al doctor que estaba yendo a un grupo de bordado donde nos reunimos las compañeras de colegio. O sea, nos volvimos a juntar, entonces rememoramos nuestra juventud, las anécdotas, las cosas que nos pasaron. Nos reímos de nosotros y nos reímos de los demás. Es muy importante reírse. ¿Cuál es la mejor vitamina, doctor? Eso que de reunirse con los amigos. Reunirse con los amigos, reírse. Alejarse un poquito de los aparatitos y encontrarse. Hay que reírse de uno, dicen por ahí, 3 veces y de los demás por lo menos 7 veces al día. Entonces es muy importante. Aquí me entra otra sensación. Llega un momento, y uno lo va viviendo, y lo ve mucho con las tecnologías, doctor Chávez, que los hijos comienzan a verlo a uno como de manera distinta y uno dice, espérate, como que no estoy encajando aquí. Ya jugaste. Bueno, uno llega y dice, ay, pero no puedo meterme acá. Y uno le dice al hijo, mira, ¿cómo era esto? Y agarra el celular, no te explica, sino que nada más hace, ya está listo. No, pero espérate, explíqueme. Y te dicen, papi, ya está fácil, está resuelto. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo decirle a la familia, siento que estoy entrando en esta etapa, voy a tener cambios, ¿verdad?, para que el entorno te comprenda sin que llegue a otra cosa que a mí siempre me asusta, que es, venga, ¿verdad?, y te llevan de la manita. Sobreprotección. Y entonces empieza una sobreprotección. ¿Cómo manejo ese balance entre una cosa y la otra? Es que yo estaba escuchando a los doctores y viendo todo este proceso, y yo rescato una manera del cómo es mantenerse. Mantenerse desde siempre no es volver a entrar en sociedad, sino estar siempre en sociedad, porque nosotros somos parte de ella, tenemos un puesto, la hemos hecho crecer, hemos cultivado, hemos trabajado para el pueblo donde yo vivo. Simplemente estoy envejeciendo con él y debo mantenerme incluido e inserto. Es mi responsabilidad. ¿Cuándo empezaría yo a tener esa dificultad para decirles, mira, esto es nuevo, enséñeme, sin crear un estigma o una cuestión de viejismo o sentirme que estoy fuera? Es mantenerme siempre en funcionalidad. ¿Cuándo envejecemos? Cuando perdemos funcionalidad. Y tal vez ya no voy a subir el árbol, que él no lo sabe, aunque maneje muy bien el celular, pero no va a saber cómo trepar al árbol de mango donde yo subía. Yo tengo esa Una habilidad. de las herramientas que hay que tener cuidado es que uno mismo no se autoenvejezca. Eso es lo que estoy diciendo, eso es lo que estoy diciendo. Y no caer en eso, porque en el momento en el que yo tengo el temor de decir, explíqueme, él puede tener también una necesidad que yo también pueda solventar. Entonces voy a caer en el viejismo. Y es la capacidad de poder adaptarme a cada una de las circunstancias. Tal vez ya no subo acá, pero puedo hacerlo de una manera diferente. Entonces, tal vez él tenga una estrategia, pero yo puedo tener otra estrategia. Déjenme ir a una pausa porque también quiero regresar con otro tema que es, no quiero que mi mente envejezca. ¿Cómo hago para que ella no envejezca? Manténgala ocupada. Porque uno comienza así, ya se me está olvidando esto, ya se me está olvidando este otro, y uno dice, ¿esto será natural? ¿O será que se me está acercando el alemán, como decimos algunos por ahí? Voy a una pausa y ya venimos con más. Bien, la verdad que estamos disfrutando mucho de este programa, estamos aprendiendo montones con especialistas de primer nivel. ¿Qué hago para lograr un envejecimiento activo y saludable?
Brevemente repasábamos que es importantísimo el entorno social, que hay que compartir con la gente, hay que alimentarse bien, hay que hacer ejercicio, no es que vayas a hacer ejercicio forzado, decía el doctor, no, con 2 horas y media caminando por semana. En fin, hay muchas variables tremendamente interesantes. Yo les dije antes de ir a la pausa que quería hablar de cómo ejercitar el cerebro, porque algunos nos asustamos, ¿verdad? Y empezamos a decir, se nos está perdiendo una cosa, la otra. Pero la doctora Vilma me decía, hay 2 o 3 mitos que antes de seguir quisiera como que pudiéramos solayar. Una de las cosas que la gente le pregunta a uno cuando dicen estoy haciéndome viejo y se me están olvidando las cosas, ¿será que me estoy demenciando? O incluso a veces usamos peyorativamente el término de senilidad para decirle, usted está chochando. O sea, son mitos y estereotipos negativos que la sociedad tiene. Y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es empoderarnos de nuestro proceso de envejecimiento y decir, no, yo puedo y yo quiero. La actitud es muy importante, la actitud positiva para enfrentar y afrontar todos los retos que tenemos. Doctora, ¿hay mucha gente? Hay miedo, la gente le da miedo envejecer. Es que si después y tenemos casos reales. Yo recuerdo casos de personas que se habían jubilado y 3 meses después de la jubilación estaban en una cama en un hospital. Y entonces dicen, no, bueno, ¿qué pasa? Esta gente no se cree que puede disfrutar de la vida. ¿Falta de propósitos? Es falta de propósitos. Y una de las cosas que decía la madre de Teresa, y yo lo resalto, es el ser humano se gratifica mucho cuando siente que es útil a otras personas. Entonces, el propósito es ser útil ser feliz yo, pero contribuir de una manera u otra a que otros sean felices. Y uno contribuye de muchas maneras, con voluntariado, con una sonrisa, un saludo. Mire, hay gente que a veces se sientan en un parque, en una esquina del parque, y saluda a la gente y conversan y conversan de otros. Y eso hace. Esas conversaciones en los parques son riquísimas. Son extraordinarias. No queda nadie vivo, todos los que pasan, pero son extraordinarias. Eso es muy importante, ¿verdad? Es una vitamina CG. Comer gente. Comer gente. Comer gente es bueno también para la salud. Sí, cuando voy a dar charlas a hablar de vitaminas en gente mayor, porque hay muchos errores y se gastan una cantidad de dinero en cosas que no funcionan. Y al final hablo de las vitaminas y les digo, y la más importante que se ha descubierto es la vitamina C, G, y me paro ahí y digo, más. Entonces cuando termine todo el mundo se dice, no se vaya, no se vaya. Esa vitamina nueva, ¿a dónde la compro? ¿Cómo se? Y entonces me dice, la vitamina C, G es comer gente, socializar. Ahora. Doctor, ese temor que hay como lo decía la doctora, que conforme se van acercando los años, uno mismo de un pronto a otro se asombra y dice, mira, pero es que, ¿cómo era que se llamaba esa señora? Y un día mi hijo me decía, papá, ¿no será que el disco duro ya lo tenés demasiado lleno? Está rayado. Entonces ya está medio rayadillo el disco duro. ¿Esos temores, doctor, son tan reales? La alzheimerofobia es una enfermedad. Oiga, qué palabra. Fobia a la enfermedad de Alzheimer. Que, digamos entre paréntesis, que no es la realidad de nuestros países. Hay muchos tipos de demencias, que por cuerpos de leve, que parálisis, hay un mundo. Y todo el mundo Alzheimer, y no es todo es Alzheimer. Hay muchas en nuestro medio, en América Latina, gordos, con hígado graso, con tolerancia a la glucosa, presión arterial alta, se llama síndrome metabólico. Como yo digo, gordos, chiquitillos, feos y de Grecia. Y entonces resulta que eso hace que haya mucha lesión vascular y se lesione el cerebro. Pero te voy a contar una cosa, le voy a contar una cosa, don Ara. Cuando usted está de bibliotecario de una biblioteca de 100 libros, está ahí tranquilo, don Alan, vengo a conseguir aquí las 1000 noches, sale corriendo, toma. Cuando usted tiene varios años, tiene muchos libros más. Si usted está en una biblioteca, como la Biblioteca de Nueva York, entonces tiene muchos volúmenes. Y la única manera es de diseñar estrategias. Si yo diseño estrategias en mi vida y me tomo el tiempo para hacer cómo mejorar mi memoria, lo consigo a cualquier edad.
Incluso hay el experimento de la NASA con el monito, con el disco que daba vuelta con una raya verde, y cada vez que el monito tocaba la raya verde le daban un banano. Y cada vez más el monito se volvió un gato parándolo. Cuando murió le cortaron el cerebro, y la parte del cerebro que correspondía al dedo índice había crecido mucho. O sea, ¿se puede mejorar todavía la memoria a pesar de pasar de los años? Voy a contar de humanos. Los taxistas de Londres, que fue el primer estudio que demostró que funciona, se les hizo una resonancia magnética que te marca la cantidad de cerebro que tenés en esa zona. Tienen que aprenderse todas las calles de Londres, que es un desastre, y a los 2 años les hacen otra vez la misma resonancia y la zona ha crecido. Los músicos de la Filarmónica de Frankfurt hicieron lo mismo. Y, o sea, Dios nos dio la capacidad de hacernos, pero nos dejó libres. Usted quiere tener una memoria buena, practique, lea. En la mañana trate de recordar, cuando va al mercado, trate de llevarse las cosas en la memoria, apúntelas en una libretita pequeñita y se las echa a la bolsa, y cuando termina revisa. El cerebro es capaz de reeducarse, funciona día y más en la noche. Sobre todo hay un movimiento REM de los ojos que ahí es tremendo lo que hace el cerebro. El cerebro mismo se encarga de guardar lo que le sirve y que aprendió en el día, y quita lo que no le sirve para tener más espacio. Pero volviendo a la edad de nosotros... Claro, y ahí los trastornos del sueño complican eso. Sí. Yo tengo 82 años, por dicha, no tengo presión alta, no tomo ningún medicamento, no tengo colesterol, duermo bien y no sigo con otras cosas porque me da vergüenza. Pero... todo está bien. Sí, lo que quiero decir es que el cerebro, Dios todo lo hizo bien. La capacidad autorregenerativa es tremenda. Hay un investigador que se llama Lawrence Katz de la Universidad de Heidelberg, y él dice que la neurobiónica cerebral es estimular el cerebro. Nosotros perdíamos una cantidad de neuronas, claro que las perdemos, pero también las generamos si dormimos bien, si tomamos agua, si tenemos amigos, si nos nutrimos bien, si caminamos. La neuroplasticidad. La neuroplasticidad. Este concepto es importantísimo, porque antes uno escuchaba neurona que se moría, neurona que se perdía. Sí. Ahora hoy en día ese concepto ha variado. Si yo estimulo el cerebro haciendo diferentes actividades en las sociales, cognitivas, artísticas, etcétera, estimulo que haya más células, o sea, que haya más replicación y que haya más sinapsis. Entonces, como dice el doctor, esa neuroplasticidad permite que la adaptación del cerebro, o sea, de la persona a diferentes ambientes, y generar diferentes respuestas y comportamientos. El desuso es lo que hace que uno pierda la función. La falta de desuso, uso. La falta de uso. Lo de siempre, lo que no se usa se daña. Lo que no se usa se daña. Doctora Chávez, a ver, me dicen que yo quiero preparar mi vejez, estoy intentando incluso arreglar y modificar cosas en mi casa. Es muy importante. Pero todos me dicen que soy un exagerado. No, era lo que estábamos viendo, digamos, lo que hablaban los doctores, que son mis maestros los dos, ¿verdad? En toda esta parte de la neuroplasticidad cerebral, el aprender un nuevo idioma, aprender nuevas estrategias, todo esto nos va ayudando a hacer nuevos caminos, ¿verdad? Y nuevas conexiones. Pero también, como lo he dicho reiteradamente, somos un ser social, entonces tenemos también que ir teniendo la capacidad de adaptarnos, ¿verdad? Adaptarnos. El querer continuar insertos en nuestra casa, en autonomía, manteniendo la funcionalidad que nos permita, sí. Pues tenemos también que hacer cambios, porque somos un ser integral. Entonces muchas veces para mantenernos, llega un bebé a la casa, exactamente, se reacomoda la casa. Para mantenernos acá, pues ya el baño tiene que tener ciertas
¿verdad? Diferencias, no envejecemos totalmente como en una burbuja, algunos vamos envejeciendo con hipertensión, con diabetes, vamos teniendo ciertas consecuencias, entonces para mantenernos funcionales hay que adaptar el baño, hay que adaptar ciertas cosas en la cama, hay que adaptar ciertas cosas para poder mantener la preparación de nuestros alimentos en la cocina, en el comedor, y además de para poder coordinar todo esto como una buena orquesta, pues en todo este proceso de envejecimiento que es universal, que va, que no se detiene, pues hay que estar cuidando la vista, el oído, nuestras piezas dentales, porque hablábamos muy claramente que para envejecer exitosamente y saludable la nutrición, la movilidad, el ejercicio, la parte cognitiva y evitar barreras arquitectónicas es muy importante, y la vinculación, ¿verdad? Mantenernos siempre insertos en esa sociedad que pertenecemos. Bueno, esto es muy importante para ir a una pausa. Si usted va a construir una vivienda, y esto se lo doy yo como consejo, de una vez arranque construyéndola. Las previstas. ¿Cómo lo diríamos? ¿7.600 sería? 7.600. 7.600. Hágala de una vez Con espacio la inversión libre para desde que libre construye deambulación. y va a economizarse un gran problema en el futuro. Veo una pausa y cuando regresemos quiero hablar de algunos detalles que han hecho, por ejemplo, que Costa Rica sea parte de un estudio mundial, ¿verdad? Y que es la zona, el Blue Zone, ¿verdad? Uno de los sectores en donde la gente alcanza mayor edad en el mundo es aquí, en Costa Rica. Y vamos a ver algunos de esos factores que lo hacen interesante. Ya citaron ustedes algunos, pero hay que profundizar en otros que me parece que es importante. Ya venimos con más. Continuamos con este extraordinario programa. ¿Qué hago para lograr un envejecimiento activo y saludable? Me decía la doctora ahora en la pausa comercial. Es impresionante cómo hay una gran cantidad de adultos mayores, no, adultos ya, eso hay que redefinirlo definitivamente, que se pensionan y están yendo a capacitarse, a estudiar lo que quieren estudiar. Hablamos de la UNED, que mucha gente que está yendo a la UNED. Realmente es como un respirar nuevo. Claro, la educación, o sea, ese proceso del querer ser y el querer retribuirme. Yo siempre quise ser abogado y nunca pude estudiar. Bueno, ahora tengo tiempo y no me precisa graduarme en 2 o 3, 4 años, en 10 años. Esa es la experiencia que va a tener esa persona. El permitirse vivir, exactamente, el permitirse vivir esa experiencia va a ser muy gratificante para las personas. Blue Zone, zonas azules. Eso nos lleva a uno de los estudios más importantes que se hacen a nivel mundial, doctor, y en donde Costa Rica aparece dentro de pocas como uno de los países en donde hay más personas con más edad. Y hemos hablado de muchos factores, alimentación, ejercicio, otras cosas. Pero yo no puedo dejar pasar también el tema de creer en algo, ¿verdad? Que resultó ser parte de lo último que salió en las investigaciones, creer en algo. Creer en algo. Hay unas zonas que tienen características, zonas azules, porque la vez que se hizo el mapa, la primera vez se pintaron en azul, pues se llaman zonas azules. Icaria en Grecia, Cerdeña en Italia, Okinawa en Japón, y son 7 áreas, pero la que nos interesa es Nicoya, Costa Rica. Y se han hecho varios estudios, vino uno de la televisión con una señora, y se han hecho muchos estudios. Lo interesante de las zonas de Nicoya. Eso es cierto, creo que se reventó en un programa de Oprah Winfrey. Sí, con el doctor Oz y con el doctor Oz, Winfrey, ahí fue así. y después hubo otro en Canadá, y después vino un señor que está haciendo en California construyendo una área que quiere ser una zona azul. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Varias razones. Porque son zonas que
que tiene características especiales. Y la que tiene unas características un poquito diferentes es Nicoya. Ahora vamos a ver por qué. Todas estas zonas son pueblos donde la gente se conoce, donde la gente habla, donde pueden salir y dejar la puerta abierta de la casa, donde se saludan, buenos días, don fulano, hoy en la noche vamos a hablar del partido de fútbol o lo que sea. Y las mujeres también participan. No hay como las reuniones nuestras que hacemos un grupo, las mujeres por un lado y los hombres por otro lado. Ellos característicamente están integrados. Casi todos conocen el nombre de ellos mismos, todo el mundo puede confiar y lo más importante, si yo vivo en esa zona, tengo la seguridad que si a mí me da un infarto, yo sé que si Alan vive en la casa que sigue, él coge el carro y me lleva al hospital. Que si yo no tengo plata, Vilma me presta plata. Bueno, o Fanny, cualquiera de las dos, o entre las dos, para que no se peleen. Pero eso determina pertenencia, pertenezco a. Y ese sentido de pertenencia se puede manejar incluso químicamente. Baja completamente el cortisol de la sangre que hablábamos, que ese es el que nos mata. Nosotros vivimos en este planeta, pero pagamos el tiquete de vuelo de este avión que nos lleva a 300 metros por segundo, todos los días dando vueltas, con oxidación. El oxígeno que nosotros respiramos y que es fundamental, cuando el obispo de Cambridge, el doctor Cavendish, lo descubrió, dijo que este gas natural tan importante para la especie humana, si vinieran gente de otros planetas con las características nuestras, se mueren porque lo intoxican. Un chiquitico se le pone mucho oxígeno, se le hace una membrana hialina y se le salen las cataratas, y el pulmón se le daña. O sea que el oxígeno tiene que estar muy regulado. Estas zonas, casi todas, están en zonas bajas del planeta. Okinawa, Icaria, Valle Grande. Que es algo que siempre se ha dicho, el clima de ahí es maravilloso. Sí, siempre dicen, el clima de ahí es maravilloso. Y allá, el primer expectorante que hubo, que recetamos los médicos, que ya somos viejitos, fue el yoduro de potasio. Y todo el mundo botaba flemas. Lo que nunca supimos era que la producíamos porque el yoduro le irritaba las células glandulares de los pulmones. Doctor, se me va el tiempo y no quiero dejar de hablar en ese punto que me pareció extraordinario, leyendo más o menos el informe, que decía que como uno cree en algo, ¿verdad? Entonces La trascendencia. suelta su estrés y su dolor. A ver, se te murió alguien y decís, bueno, que Dios, o bueno, la costumbre que usted tenga, le dé paz, o tengo un problema grandísimo, que Dios me ayude a ver, porque yo no sé cómo resolverlo, y vas delegando, le quita esa presión, ese estrés a la persona. Los seres humanos tenemos dos pisos, un piso que es biológico, que es materia, que es el cuerpo, pero tenemos una cosa que le llamamos espíritu y llamamos alma, cada uno lo llama como quiera. Cuando yo puedo confiar, otra vez lo que descubrió la doctora Susan Pinkett, el sentido de pertenencia, cuando yo puedo confiar a algo, cuando el chiquito está llorando, desde pequeño viene y se agarra de la mamá y siente una calma. Y esa calma se produce porque le baja el cortisol y producimos dopamina, que es el neurotransmisor de la felicidad. Todas estas zonas, ya te digo, tienen las casas abiertas, se conocen, hablan y se comunican todas las enfermedades. Cuando hay un miembro enfermo, todos ayudan. Pero es que importante, y esto vale para la televisión también, cuando yo veo una persona a los ojos y le transmito y hablo con él, y estoy hablando sobre todo con una voz como la tuya, claro, eso produce una descarga de dopamina y la gente que está hablando se siente tranquila, con fe. Los confía. Si yo además de eso le doy la mano o lo abrazo, la cantidad de dopamina aumenta. O sea, que no es una cosa que uno se imagine, sino que yo lo puedo determinar. Relacionarse, estar a la par, sentirse bien.
caminar, reencontrar un propósito en la vida, Sí. es trascendental por lo que ustedes me están diciendo. Yo quisiera que estos médicos me den hoy una oportunidad también para tomarle un par de segundos a ustedes, un par de minutitos de este programa, porque hoy quiero rendirle homenaje a alguien. Quiero rendir un homenaje a una persona que a través de su talento hemos podido, desde escuchar a Mercedes Sosa, Pablo Milanés, desde oír a la Orquesta Sinfónica Nacional, desde los primeros partidos de fútbol que tuvo este país, y yo quiero de todo corazón aquí, de frente, despedir al amigo porque se nos pensiona, ¿verdad? Y este programa quisimos hacerlo en honor a él para que también agarrara algunos tips y algunas cositas de lo que es cómo envejecer, cómo llevar ese momento y con una actitud saludable y ver todo esto en la vida de manera tan especial. Miguel, en nombre de todos los compañeros del CINAR, cuando llegó aquí le llegaba el pelo por acá, tengo que decírselos, ¿verdad? Y ya vieron, ¿verdad? Gracias por tu talento. Muchísimos, y ahora recuerdo tantos grupos musicales que por primera vez estuvieron acá y que se dieron a conocer a través de tu talento como realizador. Él estaba en estos momentos ponchando el programa, dirigiendo, y la verdad que yo no puedo más que ser agradecido porque la vida me permitió encontrar un amigo, que es Miguel, entre tantos, y por el talento y el profesional que hoy tenemos a la par. De verdad, doctores, no se imaginan la cantidad de programas de televisión que este hombre tiene sobre sus espaldas y el talento que ha desarrollado para dirigir conciertos de la Orquesta Sinfónica y tanto. Miguelito, muchas gracias. Gracias a vos, Alan. Y a todos los compañeros, por favor, y a los invitados que son por lo que nosotros vivimos. Así es. Les agradezco mucho, de verdad. Alan, no me lo esperaba. Yo sé que no se lo esperaba. No me lo esperaba. Y les agradezco mucho, de verdad, porque uno está de paso en las instituciones y todo. Lo que pasa es que el paso mío ya duró 42 años. Paso larguillo. Y feliz, me voy muy feliz, muy feliz, me voy muy contento, me voy muy realizado, me voy muy agradecido con el Sistema Nacional de Radio y Televisión. Me dio la oportunidad de empezar desde abajo, que aprendiera, que me desarrollara, que me aceptara este lugar durante todo este tiempo. Son 4 décadas más o menos, y me voy contento, como les digo, muy contento, muy impresionado. Todos los compañeros, todos esos compañeros, calidad humana hasta decir basta. Eso es lo que más hemos tenido y es lo que más hemos disfrutado, porque hemos disfrutado de muchas producciones. Y gracias a ustedes, sinceramente, muchas gracias a ustedes. Ustedes son mis hermanos del alma, mis queridos, bueno, profesionales, a decir basta. Así es, basta. Miguelito, solo como anécdota, quiero decirles que Miguelito es de los pioneros. La primera vez que se transmitió fútbol en este país por televisión y que se tenían los derechos de todos los partidos de fútbol fue acá, con José Luis Ortiz y Javier Rojas. Correcto. ¿Usted ya estaba ahí? Yo venía con ellos de Deportivas Colombia en ese momento, y fue Deportivas de Canal 13, como actualmente se llama todavía Deportivas de Canal 13 El Espacio, y transmitimos el fútbol, y fue la primera pentagonal de fútbol en 1979. Para que ustedes vean. En el campo de la cultura este hombre es un referente, ¿verdad? Marcó muchas generaciones y, como les digo, desde la capacidad de hacer el programa con Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, orquestas sinfónicas, presidentes, o sea, ¿verdad? Tiene una historia Tiene que escribir un libro. Y una herencia, sí, muy grande, pero más que todo es un extraordinario ser humano. Y yo le agradezco la vida y a Dios
por permitirme haber estado a la par de él. También gracias a mis invitados, ellos tampoco sabían que iba a terminar el programa de esta manera, ¿verdad? Pero yo quiero agradecerles porque también le han aportado muchísimo al costarricense para atender esa maravillosa etapa de la vida, que es empezar a ser una persona adulta, un poquito más adulto de lo que la gente piensa, pero hacerlo con propósito, con energía, con alegría, Con actitud. con actitud. Gracias a mis invitados. Perdón, ¿me decía la productora Bielka? Ajá. Randy también, te mando un agradecimiento porque usted fue mentor de él, así como de muchos. A Miguel. Nos quedamos con una toma de Miguel y el abrazo fraternal por Gracias. siempre. Miguel Romero, una institución de los medios de comunicación, especialmente de los medios de comunicación estatales, a quien hoy agradecemos y rendimos homenaje en este programa. Que Dios bendiga sus hogares.